Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy hablaremos del llamado apostólico. Es el llamado que Dios nos dio en La Voz de la Alianza Internacional para predicar el Evangelio usando los medios masivos de comunicación, comenzando con la radio. Estamos celebrando un año más de la comunicación del Evangelio a través de la radio. Estamos ya también en la televisión y recientemente en el Internet. Dios ha dispuesto que se dé a conocer el Evangelio de la salvación del reino de Dios a cada ciudad, a cada nación. Y estaremos a partir del día de mañana. Mañana comenzamos la fiesta en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, nuestra celebración apostólica 2023. Hemos invitado nuevamente al apóstol Cine Esther. Estará con nosotros el pastor Enrique González de la Ciudad de México, el pastor José David, quien Dios lo ha usado en la palabra profética, y somos anfitriones de este evento, un servidor y la apóstol Virginia. Así que son invitados a partir del día de mañana, 7 de la noche, comenzamos nuestra celebración en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. 29 años de estar predicando el Evangelio a través de la radio, 22 años en la televisión y 3 años en las redes sociales. Así que bienvenidos a nuestra celebración 2023, les esperamos, y también bienvenidos a este programa donde hablaremos de lo que es el llamado apostólico. Sí, es un bonito tema, la palabra apóstol, que viene del griego apóstolos, que tiene que ver con dos palabras, la palabra apo y estela. Y la apo siempre nos habla del alcance, que es hacia afuera. Y la palabra estela, que significa ser enviado por alguien. Así que apóstol es lo que significa, ¿no? Ser enviado, y para eso Dios está dando mayor alcance al apóstol. Y el apóstol, bueno, se puede comparar con el águila, así como las águilas que de ahí viene el dicho, ¿no? El ojo de águila, porque las águilas desde muy lejos pueden ver su presa. Entonces, esa es la visión, el alcance que un apóstol tiene. Y en el caso del apóstol, pues es para corregir si hay algo incorrecto en la iglesia, sembrar apóstoles o pastores en diversas regiones, extender ahora sí el reino de Jesucristo aquí en la tierra. Así que por eso es muy importante estar bajo la cobertura de un apóstol, y independientemente de que si somos llamados o no a ser apóstoles, si tenemos ahora sí la unción apostólica y profética en nuestras vidas, y toda iglesia que se mueve en el Espíritu Santo es una iglesia que está en el movimiento apostólico, porque es una iglesia que siempre está predicando el Evangelio, que se deja guiar por el Espíritu Santo, donde hay sanidades, prodigios, milagros, maravillas y cosas extraordinarias. Porque es lo que dice la palabra, cosas extraordinarias se hacían en la iglesia primitiva por mano de los apóstoles, que eran los que Dios usaba. Así que mientras la iglesia esté cumpliendo su función, Dios hace el resto, y Dios hace que esa iglesia se mueva en lo apostólico profético, porque todo viene de Dios. Todo viene de Dios, así es. Dios es el que llama al ser humano y lo empieza a cambiar, a transformar, otra forma de pensar, otra forma de hablar, otra forma de vivir. Dios hace toda la obra en el ser humano para usar la vida del ser humano para ayudar a otro ser humano. Es el método de Dios. Dios trabaja a través de personas en la tierra. La tierra fue contaminada por el pecado de una persona, la persona de Adán. Adán fue la primera persona creada por Dios. De Adán, Dios hizo a Eva, el matrimonio.
Dios creó el planeta Tierra para ser poblado, pero pecaron. Adán y Eva entraron al pecado y por el pecado la maldición entró al planeta Tierra. Las obras del diablo se empezaron a conocer: enfermedades, pobreza, ruina, violencia, injusticia en el hombre. La maldad del hombre se empezó a extender, toda corrupción del hombre. Todo ello vino por el pecado que se cometió desde el principio. Por eso Dios envió a su propio Hijo Jesucristo a hacer un cambio en la tierra. El cambio tenía que ser en las personas. Así como Adán fue una persona, pero le falló a Dios, pecó. Todas las personas desde Adán hemos nacido en el pecado de Adán. Por eso no hay salvación a menos que Dios desde los cielos descendiera a la tierra a salvarnos. Y este fue el propósito de Dios, enviar a su propio Hijo a salvarnos. Es el término apóstol. El apóstol de apóstoles fue Jesucristo, el enviado de Dios. Así que cuando oímos la palabra apóstol, quiere decir que es una persona enviada a los propósitos de Dios. Viene a salvarnos, viene a confrontar los poderes del diablo que hizo caer en pecado a Eva y también a Adán. Así que el término apóstol es importante porque el que llama al servicio es Dios. Y Dios unge con el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo se confronten las obras de las tinieblas, haya liberación de personas afectadas por demonios, haya sanidad a los enfermos y se cambien las circunstancias de una ciudad de violencia a paz. Todo ello es el Evangelio de Jesucristo que está siendo predicado hoy por la Iglesia de Jesucristo, quien camina bajo la unción apostólica, porque la Iglesia no se llamó a sí mismo a trabajar, sino fue Jesucristo quien la llamó. Fue Jesucristo quien la formó en la cruz del Calvario, la ungió y la envió. Así como Jesucristo fue enviado del cielo a la tierra, ahora nosotros los cristianos que formamos parte de la iglesia fuimos llamados por Jesucristo y enviados por Jesucristo. Así un día el Señor nos llamó a un servidor, a mi esposa, y Dios nos empezó a hablar acerca del propósito por el cual hemos sido llamados a ser cristianos. Nosotros andábamos en un pensamiento de lo religioso, creyendo que por el hecho de estar asistiendo solamente a una iglesia, ya estábamos agradando a Dios y le estábamos sirviendo a Dios. Pero cuando llegaban las enfermedades, acudíamos con curanderos, acudíamos a las tradiciones y costumbres que hay en nuestros pueblos. Conocíamos todo esto del calentamiento de cabeza, que el mal del ojo y todas las tradiciones propias de nuestras culturas antiguas, las practicábamos, pero los fines de semana estábamos en nuestras iglesias, estábamos alabando a Dios, pero nadie nos había enseñado a confrontar la mentira del diablo, a confrontar espíritus que se mueven en la hechicería, la brujería, la santería, el espiritismo, el satanismo. Un día el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó a su servicio y nos ungió. Vino un cambio, una transformación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de vivir. Y Dios nos llamó a trabajar en los medios de comunicación desde hace 29 años, empezando con la radio. Y hemos estado hablando de Jesucristo a través de la radio y ya estamos a 29 años de estar predicando el Evangelio de Jesucristo.
No estamos hablando de religión alguna, estamos hablando de la solución del problema que viven cada persona en una familia, los problemas de la ciudad, los problemas de la nación. Por eso fuimos ungidos y enviados. Este es el envío apostólico. Tenemos un llamado apostólico como cualquier cristiano que es ungido y es guiado por el Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo le sirven a Dios y somos hijos de obediencia a Dios. Por eso tenemos que ser enseñados en el llamado de lo apostólico. Así que estamos de fiesta y vamos a celebrar. La Voz de la Alianza está celebrando un año más de servirle al Señor, hoy a través de la radio, la televisión, el internet, los medios que Dios ha dispuesto para que hablemos de Jesucristo, la solución del problema en la familia. Así que un año más de servirle al Señor y mañana comenzamos mañana. Hemos hecho una publicidad a partir del viernes, pero ahora hubo una sorpresa y pudimos entonces adelantar un día de celebración. Por eso la celebración comienza mañana, día 17, serán 4 días de celebración, 17, 18, 19 y 20. 7 de la noche de mañana jueves al sábado, y el domingo 10 de la mañana. Así que son bienvenidos a esta celebración de lo apostólico. Y vamos a presentar una cápsula que resume acerca de este llamado que Dios nos ha dado a nosotros que le servimos aquí en La Voz de la Alianza y en la Red Apostólica Maranata. Allí somos pastores y estamos trabajando con una iglesia local. Así que veamos esta cápsula que habla de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La Red Apostólica Maranata, bajo el liderazgo apostólico y profético de Jesús y Virginia Tax, celebra 29 años de predicar el Evangelio de Jesucristo a nuestra generación actual, dando cumplimiento al mandato del Señor Jesucristo de predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones, de acuerdo con la palabra de Dios escrita en Mateo 28, del 19 al 20. En 1989, Dios llamó y ungió para este propósito a los apóstoles Jesús y Virginia Tax, junto con sus hijos el pastor José David Tax y la salmista Paola Virginia Tax, apartándolos para ser una familia sacerdotal que bendicen a otras familias desde la ciudad de Villahermosa. En 1992, el apóstol Jesús Tax asistió por primera vez a la conferencia de evangelismo mundial con el profeta de Dios Morris Cerullo en Anaheim, California, donde Dios le habló y estableció un pacto de bendición para el llamado ministerial de la familia Tax. Esto fue debido a la obediencia de haber ofrendado en dólares una cantidad significativa en sacrificio financiero que Dios mismo le ordenaba en ese momento de prueba para el llamado ministerial apostólico y profético. Después de este encuentro con Dios en los Estados Unidos, fue cuando en 1994 de manera milagrosa se construyó en 3 meses el edificio de lo que hoy es la iglesia, el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata en Villahermosa, Tabasco, México, donde los milagros suceden y las personas dan testimonio de la obra del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, dando así cumplimiento a la palabra de Dios escrita en Lucas 4:18 que dice: sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es así como la iglesia Maranata toma vida y movimiento por el Espíritu Santo, y Dios comienza a cumplir las promesas del pacto de bendición.
El domingo 7 de agosto de 1994 comenzaron los dos grandes proyectos que Dios ponía en las manos de los apóstoles Jesús y Virginia Tax para su desarrollo en tiempos difíciles en los que vive nuestra generación actual. Primeramente, levantar un ejército de discípulos de Jesucristo diestros para la guerra espiritual que rescaten a las personas cautivas de las tinieblas y guiarlas a la salvación en Jesucristo. Este ha sido el trabajo ministerial de los apóstoles Jesús y Virginia Tax al liderar la red apostólica Maranata. El segundo gran proyecto ha sido el Ministerio de Comunicación en radio, televisión, internet y redes sociales, llevando el Evangelio de Jesucristo a las personas que han estado apartadas de Dios para que se reconcilien por medio del único camino que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Para ello, Dios ha abierto puertas para la predicación del Evangelio en la radio secular, televisión abierta, internet y redes sociales, donde la palabra de Dios se comunica a toda persona en los hogares, centros de trabajo, en rancherías, ciudades, estados y naciones. Todos teniendo la oportunidad de arrepentirse de todo pecado al oír el Evangelio de Jesucristo y aceptarle a Él para vivir un nuevo estilo de vida. Actualmente la iglesia, el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, cuenta con programas de radio con el nombre La Voz de la Alianza, que es transmitido en la frecuencia del 106.3 FM, así como también en la Ciudad de México. La Voz de la Alianza se transmite en la frecuencia del 1440 AM. Y en la televisión, La Voz de la Alianza Internacional, un programa de edificación para toda la familia, presentando enseñanzas proféticas para el tiempo actual que hoy en día estamos viviendo. También en Los Ángeles, California, se transmite La Voz de la Alianza Internacional por el canal Espíritu TV y La Voz de la Alianza para Niños, un programa para que los niños en casa aprendan historias de la Biblia. Estos programas se transmiten en el canal 13 de televisión de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, y salieron al aire el 19 de mayo del 2001, todos en diferentes horarios con el propósito de ser de gran bendición para las personas de Tabasco, México y de las naciones, ya que estos programas han alcanzado cobertura a nivel internacional, vía satélite en países de Centro y Sudamérica, como Perú, Colombia, Brasil, Argentina, entre otros. Los apóstoles Jesús y Virginia Tax también son miembros de la Confederación Iberoamericana de Comunicadores Cristianos, COICOM. Desde 1992 trabajan bajo la cobertura del evangelismo mundial del Dr. Morris Cerullo. En el 2007 Dios ungió a los pastores Jesús y Virginia Tax como apóstol y profeta de Dios bajo esta poderosa unción y respaldados por el Espíritu Santo para seguir dando cumplimiento al llamado de predicar este evangelio del reino en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones de acuerdo con Mateo 24:14. La iglesia que hoy pastorean cuenta con iglesias locales en diferentes municipios de Tabasco y en la Ciudad de México, así como también centros de oración en los hogares de las diferentes colonias de Villahermosa. Estas iglesias se mueven en el poder del Espíritu Santo a través de las enseñanzas de la palabra de Dios y la oración por los enfermos. De esta manera, los apóstoles Jesús y Virginia Tax e hijos cumplen la gran comisión de alcanzar las naciones para Jesucristo. Bien, hemos visto un resumen de la historia misma de este ministerio, de la Voz de la Alianza Internacional y de la Red Apostólica Maranata. Cada día hay una experiencia al caminar con Dios en la tierra. Ningún día es igual. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios y todo cristiano que está caminando con el Espíritu Santo experimentará siempre las bendiciones de Dios
nuevas cada día, y cada prueba que viene de parte de Dios siempre es con el propósito de ir madurando, ir creciendo en cuanto a la fe, porque estamos en un tiempo donde muchas personas necesitan conocer de Dios. ¿Qué está sucediendo en medio de este tiempo, en medio de esta generación, donde hay tanta violencia, tanta corrupción, tanta injusticia? En medio de tantas tinieblas, la iglesia está avanzando. Hombres y mujeres que están predicando el Evangelio en el llamado apostólico, y de ello vamos a hablar hoy, del llamado apostólico y profético que Dios da a la iglesia. Sí, vemos todo niño cuando nace, desde antes de nacer, desde que está en el vientre de su madre, es lo que dice la palabra, Dios los ha hecho profetas. Por eso hay una agitación a veces en el vientre, porque está recibiendo la unción del Espíritu Santo. Fue lo que le pasó a Juan el Bautista, ¿no? Cuando estaba dentro del vientre de su madre, cuando María visitó Elizabeth, ¿no? El niño se movió dentro del vientre de ella. Por eso vemos, ella habló acerca del gozo que recibió al ver a María, ¿no? Su prima, y ver que Dios le estaba dando al Mesías. Entonces por eso se agitó, se movió dentro del vientre, porque eso es lo que pasa, que Dios, todos nosotros hemos sido llamados. Es más, tenemos antes un llamamiento porque hemos sido predestinados, lo cual quiere decir que antes de ser destinados hubo algo previo, y es lo que significa la palabra predestinación. Quiere decir que ya Dios tiene un destino para cada uno de nosotros, una asignación divina. Por lo tanto, por eso nadie puede escoger a su papá o a su mamá aquí en la tierra. Nadie lo puede escoger. Dios simplemente los envía a todos. Todos hemos sido lanzados aquí a la tierra. Hemos sido enviados de una u otra manera. Así como tampoco escogimos dónde vivir, o en qué país vivir, o en qué idioma hablar. Pero si hablamos español es porque Dios quiso que así fuese. Al igual si nacimos en México o nacimos en el país que haya nacido, es porque así Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió todo esto, es por un propósito que es divino, que es para cada uno de nosotros. Y después, bueno, Dios te va a confirmar lo que es tu llamado, ¿no? Tu vocación. Alguno de los 5 ministerios, como dice Efesios, está la del apóstol, la del profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero independientemente de si tenemos uno o no tenemos, bueno, tenemos que servir a Dios, y en la marcha Dios te va a confirmar lo que tú vas a hacer aquí en la tierra. Sí, todo está en el plan divino de Dios para la salvación del ser humano en la tierra. Pero Dios no forza al ser humano a ser cristiano o a creerle a Dios. El creerle a Dios es un acto de nuestra voluntad humana. Fuimos creados para tener una voluntad. Es lo único que traemos aquí a la tierra desde que nacemos. Somos personas con voluntad, tenemos un libre albedrío, y Dios nos habla y espera de nosotros la obediencia al mandamiento o a la palabra o a la instrucción dada por Dios. Dios no va a querer que una persona esté a la fuerza con Él. Por eso tenemos que conocer estos principios. La Biblia habla, por ejemplo, para todos los que hoy están sirviéndole al Señor. La Biblia habla de una predestinación. Aquí en Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, allí Dios está hablando que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo.
Antes que existiera este planeta Tierra, el sistema solar y todas las galaxias que fueron creadas, desde antes ya Dios había determinado nuestra existencia en el planeta Tierra. Y no solamente la existencia, sino el servicio para Dios, el servicio cristiano. Por eso fuimos escogidos en Cristo Jesús. Los que creyeran en Cristo serían usados por Dios y serían enviados. Este es el envío apostólico a servirle a Dios. Pero Dios es el que nos hace nacer en la tierra y un día escuchamos de Jesucristo y decidimos creer en Jesucristo para servirle, y entonces Dios nos unge y nos empieza a guiar. Aquí dice la Escritura, Efesios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo fue determinado por Dios antes de la fundación del mundo, dice la carta de Efesios. Así que sigue diciendo la palabra en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto habla para todo cristiano. Todos hemos sido adoptados por Dios. Somos hijos de adopción. Así que sí, debemos considerar todo ello. Por eso no importa si hay alguien que es un huérfano o una mujer que está viuda o si tus padres te planearon o no te planearon, Dios sí te planeó y te predestinó desde antes de la fundación del mundo con un propósito divino. Sí, por eso cuando aceptamos a Jesucristo empieza la enseñanza del Espíritu Santo de quiénes somos. ¿Quiénes somos aquí en la tierra? ¿De dónde venimos? ¿Quién es el que nos ayuda? ¿Quién es el que nos libera, el que nos sana? Porque nacemos en la tierra generalmente en un mundo caído, lleno de violencia, la violencia intrafamiliar, violencia de los padres a los hijos a los padres, y nacemos con un alma herida, sentimientos heridos, mucho rechazo. Necesitamos sanar el alma. Necesitamos cubrir lo que nos falta en el alma por medio del amor de Dios. Dios es amor, el único que puede sanarnos con el amor es Dios. Por eso Dios envió a Jesucristo. Cristo es la manifestación del amor de Dios. Al aceptar y recibir a Jesucristo, estamos recibiendo la solución al problema humano, el problema que está en nuestra alma. Una persona nace con heridas en el alma, rechazo, nace con odios, resentimientos al prójimo por el ambiente en que nace o va creciendo. Pero hay solución al problema. A esto vino Jesucristo, a solucionar el problema. Para esto se predica el Evangelio, radio, televisión, internet, redes sociales. Se habla de Jesucristo en la calle, en las campañas evangelísticas. Se habla de Jesucristo en los parques públicos, en cualquier ciudad. Tenemos la oportunidad de oír de Jesucristo para encontrar la solución. Entonces la persona que recibe a Jesucristo empieza a ser liberada de espíritus malos y sanada en su alma herida y sanada en su cuerpo. Y empezamos a conocer las misericordias de Dios, las bendiciones que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra. Por eso cuando aceptamos a Jesucristo empezamos a conocernos a nosotros mismos. ¿Quién es nuestro Padre? Por ejemplo, Jesucristo, la Biblia dice que a los 12 años José y María lo llevaron al templo a Jerusalén, y en la multitud de la fiesta
él se extravió, pero Jesucristo no estaba extraviado, estaba en el templo, estaba con los sabios del templo. Y entonces la Madre María le dijo, nos tienes preocupadas o preocupados porque no te hemos visto. Y entonces sí, Jesús ya habían dijo, pasado 3 días. habían pasado ya 3 días de que Jesús para José y María estaba extraviado, Sí. estaba perdido. Entonces Jesús dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No Jesús, sabéis? Jesús dijo. Jesús es el que dijo, ¿por qué me están buscando? ¿No saben que en la casa, Los negocios de mi en los Padre. negocios de mi Padre es necesario que yo esté? Jesús a los 12 años ya sabía quién era su Padre. Él creció en un ambiente de familia con María y José, pero era la familia terrenal. Pero ¿cuál era el origen? ¿Quién envió a Jesús a la tierra? Dios el Padre. Por eso Jesucristo es el apóstol de apóstoles, porque fue enviado, fue ungido y fue enviado a la tierra para el propósito de la salvación. Pero al entrar a la tierra tuvo que entrar como entramos todos los seres humanos. Nosotros tenemos que ser concebidos por medio de un acto entre un varón y una mujer. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, pero fue en un vientre también y tuvo que pasar 9 meses para que María alumbrara. O sea que desde que empezó el tiempo terrenal para la vida de Jesús, fue desde el vientre de María. Y nosotros también, nuestro tiempo empieza en el vientre de nuestra madre, por eso desde el vientre ya hay vida, desde el vientre de nuestras madres. Así que cuando nacemos a un mundo caído, a un mundo lleno de maldad y necesitamos la ayuda misma de Dios y por eso Dios envió a Jesucristo y al tiempo de hoy Jesucristo dejó al Espíritu Santo en el planeta Tierra y la palabra que hoy podemos leer, las Sagradas Escrituras. El autor de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo. Por eso si yo estoy lleno del Espíritu Santo y leo las Escrituras, la palabra es eterna, no tiene tiempo, es para todos los tiempos, para todas las generaciones. Y el Espíritu Santo me ubica en mi generación. Soy parte de la generación del siglo XXI y por eso puedo ser luz y sal en esta tierra. Esta bendición es para todos los que hemos sido llamados a ser cristianos. Así que tenemos este llamado. Podemos leer Juan capítulo 12, versículo 26. Allí habla de el llamado que Dios nos hace para el servicio. 12, 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí está, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo y Jesucristo nos envía a nosotros, los seres humanos en la tierra, para ser cristianos, discípulos de Jesucristo. Y Jesucristo está diciéndole a las personas cristianas, si alguno me está sirviendo, sígame. Debemos seguir a Jesucristo, sobre todo en este tiempo de este siglo en que estamos viviendo, donde hay muchas voces que tratan de desviarnos del camino. ¿Cuántas voces estamos escuchando que en lugar de ayudarnos nos están perjudicándonos porque están en la confusión y el engaño del enemigo? Hay mucha mentira, hay mucho engaño al tiempo de hoy. El único que puede ayudarnos a atravesar las mentiras, los engaños, las tinieblas, los problemas de la vida diaria, se llama Jesucristo. Por eso Jesucristo está diciendo, sígueme.
Jesucristo, Él vino a alumbrarnos en el camino. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue ya no andará en tinieblas. No estoy hablando de tener religión. ¿Cuántas personas tienen su propia religión denominacional cristiana, pero no están siguiendo a Jesucristo? A pesar de todos los problemas que haya aquí en la tierra, debemos poner nuestra mirada en Jesucristo, porque Jesucristo es la única persona que derrotó 100% al diablo. El diablo es una persona ya derrotada y quien vino a derrotar al diablo fue Jesucristo y ya es historia, fue hace 21 siglos. Hace 21 siglos atrás, en la cruz del Calvario, Jesucristo lo derrotó. Ahora es la iglesia la que está predicando la victoria de Jesucristo sobre el diablo. Por eso somos enviados en lo apostólico, porque Dios nos ha dado la autoridad de Cristo en el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios. Es la autoridad que tenemos sobre demonios, los demonios que imperan en la tierra, a menos que alguien los ate y los reprenda, y para eso está la iglesia cristiana. Este es el llamado de lo apostólico, tener autoridad y ejercer el poder del Espíritu Santo en la autoridad, porque tenemos autoridad y poder contra las fuerzas del enemigo. Esto es para cualquier cristiano que quiera servirle al Señor. Por eso Jesucristo dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Jesucristo ya ganó la batalla contra el enemigo. Hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre. Él está esperando que todos sus enemigos en la tierra, que son los demonios, sean puestos bajo sus pies. Y es la tarea del cristiano, es la tarea de la iglesia. Por eso Dios nos ha dado autoridad y poder, nos ha ungido para ejercer esa autoridad y poder. Cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas, cuando estamos en medio de circunstancias de violencia en nuestras ciudades, hay que reprender. Alguien tiene que ejercer la autoridad con la boca en el nombre de Jesús y reprender las obras de las tinieblas para cambiar el medio ambiente. Todo esto es enseñanza en la Biblia, las Escrituras, por medio del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo y tener la guianza del Espíritu Santo para saber qué hacer en medio de los problemas. Es la enseñanza de lo apostólico y profético. Por eso la Biblia dice que lo primero que Dios envió fue apóstoles y profetas, porque son los que confrontan el reino de Satanás aquí en la tierra. Sí, de hecho Jesús le dijo a los discípulos, a como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Entonces, por eso Jesús, antes de irse de la tierra, ¿no? Porque él estuvo 40 días más en la tierra después de haber resucitado de entre los muertos, y lo hizo por dos cosas. Uno, para dar evidencias de que él había resucitado, pero también un segundo punto muy importante es que él se quedó 40 días más para impartir la comisión apostólica a sus discípulos. Por eso, antes de irse, él les dio la gran comisión a los discípulos, para que entonces les dijo, como me envió el Padre, yo también les envío, así como el Espíritu Santo estuvo conmigo, el Espíritu Santo estará con ustedes. Cosas mayores, les dijo Jesucristo a sus discípulos, ustedes van a hacer cosas mayores que yo, porque yo voy al Padre. Y así como el Hijo supera al Padre, también ustedes van a superarme a mí. Y a mí me da mucho gusto que sea así, porque todo es la obra del Espíritu Santo. Sí, muchos que no entienden lo que Jesucristo dijo están en una confusión de lo religioso, pero son palabras dichas por Jesucristo. Vamos a la Biblia,
a leer lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 14, donde está hablando acerca de mayores cosas que haríamos. Capítulo 14, versículo 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí está hablando de obras en la tierra. Y Jesucristo dijo, van a hacer mayores obras. Yo voy al cielo, ya el diablo está derrotado. Ahora ustedes tienen que ejercer autoridad y poder. Tienen que librar la batalla contra el miedo. Quiten de su carne el miedo. Por eso todos los días oramos. Reprendemos el miedo, reprendemos las dudas, las incredulidades, porque el diablo está atacando el alma del ser humano con miedo. ¿Cuántas personas están oprimidas y caen en la depresión? Hay personas que ya no pueden dormir ante la depresión. Hay personas que viven con miedo. Hay personas que viven con tristeza y viven en una desesperación porque la batalla está en su mente, está en su alma y no pueden salir de allí. Por eso Dios determinó la reunión de la iglesia para ayudarnos unos a otros. No vamos a la iglesia, a la reunión de iglesia por tradición o costumbre, no, vamos para poder recibir la bendición de la palabra, porque a través de la palabra que se predica, la palabra que se enseña en la iglesia, somos liberados, somos sanados. En toda iglesia se ora por los enfermos, en toda iglesia se bendice con la enseñanza de la palabra, y entonces podemos salir de la opresión, de la depresión, de la angustia, desesperación. Pero hay personas que no conocen para qué Dios dijo. En Hebreos 10 dice Dios, no dejen de reunirse cuando aquel día se acerca. En la medida que vamos avanzando en el tiempo al regreso de Jesucristo, al encuentro con Jesucristo, el diablo estará atacando como nunca la mente de las personas, los cuerpos de las personas, y por eso Dios dice allí en Hebreos, no dejen de reunirse. Hebreos 10, bueno, dice versículo 22 en adelante, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Por eso tenemos que ir a la iglesia para estar en comunión todos con el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo hay unión entre hermanos. Todos nos amamos porque el amor de Dios se derrama por el Espíritu Santo. Y cuando hay oración en una congregación, los demonios tienen que huir. No hay demonio que resista a una oración en autoridad y poder en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito aquí en las Escrituras. El llamado apostólico fue dado por Dios el Padre a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él también dio este llamado a hombres terrenales. Debemos conocer la historia. Debido a que Jesucristo hacía muchas sanidades y milagros, las multitudes iban en pos de Jesucristo porque estaban enfermos, querían la bendición de Jesucristo. Y un día Jesucristo fue a orar y pasó toda la noche orando.
pidiendo en oración la revelación de Dios el Padre para la selección de las multitudes que le seguían, quienes iban a ser sus discípulos que iban a estar con él, y a estos discípulos los escogió Jesucristo, 12 personas, y les llamó apóstoles porque iban a ser enviados a propósitos muy definidos. La Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Jesucristo resucitó de los muertos. La Biblia dice en 1 Corintios 15 que se les apareció a 500 de sus discípulos. 500 personas vieron al Cristo resucitado. Y Jesucristo les dijo, vayan a Jerusalén a esperar al Espíritu Santo, la promesa del Padre. Sí, no pueden ser testigos hasta que reciban la promesa. ¿Y cuántas personas fueron? 120. 120 personas. No fueron las 500. Las 500 oyeron de Jesucristo que había que ir a Jerusalén, pero no obedecieron. Por eso Jesucristo dijo, si tú vas a ser mi discípulo, sígueme. Donde yo esté, tú también estarás. Jesucristo resucitó, solamente 120 personas fueron a Jerusalén y fueron 120 personas que dieron comienzo a la iglesia cristiana en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando vino la presencia del Espíritu Santo. Sí, ese fue vamos a decir, el tercer propósito por el cual Jesús se quedó otros 40 días después de haber resucitado, para preparar vamos a decir, a la iglesia, porque Jesús vino también a inaugurar la iglesia, para que recibiese el Espíritu Santo, que eso fue exactamente lo que estuvo predicando también Juan el Bautista mismo, lo estuvo diciendo, ¿no? Cuando dijo, yo hoy les bautizo en agua, pero el que viene tras de mí es mayor que yo, y él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Y eso fue exactamente lo que vino también a hacer Jesucristo, para que el Espíritu Santo, quien es el Consolador, estuviese con nosotros hoy en día. Sí, aquí tenemos lo que estás diciendo de Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 11. Aquí dice la Escritura, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, se refería a Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quien bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, en el Evangelio según San Juan, vemos nuevamente un pasaje donde Juan el Bautista está hablando, dando testimonio acerca de Jesucristo, quien bautizaba con el Espíritu Santo. Y leamos en Juan capítulo 1, versículo 32, está hablando Juan el Bautista. También dio Juan el Bautista dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista fue el testigo de ver la promesa de Dios el Padre venir sobre la persona de Jesucristo. Dios le dijo a Juan, cuando tú veas descender al Espíritu Santo sobre una persona, esa persona es la que va a bautizar aquí en la tierra con el Espíritu Santo. Y aquí Juan está dando testimonio de Jesucristo. Por eso
nuestra vida terrenal cambia en el bautismo en el Espíritu Santo. Si no tenemos este bautismo, lo que hay es religión de tradición, de costumbre solamente. Y hay miedo, porque el miedo está en la carne. En cambio, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos liberados de esos espíritus que están en la carne. ¿Para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? La Biblia nos da siempre respuestas a todo. Y dice aquí la Biblia en el libro de los Hechos, cuando Pedro el apóstol está enseñando acerca de este bautismo en el Espíritu Santo, porque estaba explicando acerca de lo que sucedió el día de Pentecostés. Y dijo aquí el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el requisito. Todo parte del arrepentimiento de ser pecadores, de apartarnos del pecado para entrar a una nueva vida. Y dice el versículo 39... Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por eso, amigo, amiga, el Señor te está llamando. No es casualidad que tú estés escuchando y viendo este programa. Dios lo dispuso para el día de hoy en tu salvación. Solamente tienes que abrir tu corazón, arrepentirte de todo pecado y recibir a Jesucristo, porque Él es el único que podrá bautizarte y llenarte del Espíritu Santo para que empieces a conocer quién eres aquí en la tierra, de dónde vienes, a dónde vas. Solamente a través del Espíritu Santo podemos ser guiados. Es el Espíritu apostólico que viene sobre nuestras vidas para orientarnos en este camino. Tú puedes recibir a Jesucristo, puedes decirle: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todo pecado, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida para que seas mi Salvador. Con mi corazón creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso: el Señor de mi vida. Amén. Si tú hiciste esta declaración, la Biblia dice que has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Dios ha abierto tu alma, el conocimiento de tu espíritu, para que empieces a entender la verdad de Dios. De esta manera empieza una nueva vida aquí en la tierra, y Dios te ha llamado para que también vayas a alumbrar a otras personas. Bienvenido a la familia de Dios. Pues recuerden, mañana es el gran día de nuestra celebración. Comenzamos en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, 7 de la noche. Estaremos 4 días de celebración a partir de mañana. Allí les esperamos para que sigan siendo bendecidos. Gracias por habernos acompañado en este programa de celebración, y oramos para que todas las bendiciones que Dios tiene por medio de Jesucristo vengan sobre ti, sobre tu familia. Gracias, hasta nuestro próximo programa.